por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. Tu creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. Tu creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Muy buenas tardes, amadas hermanas. En este lunes les saludamos en el amor del Señor, 7 de septiembre del 2020, y nuevamente podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y gracias damos a Él que podemos exaltar su nombre, como decía el canto en este preludio: sé exaltado, por siempre exaltado el nombre de Jesús. Así que hoy comenzamos una semana más, hablando de una semana laboral, y sabemos que muchas de las hermanas, ustedes han ido a trabajar, han regresado a sus casas, algunas tal vez todavía están trabajando, pero los que ya están en casa podemos disfrutar este tiempo, tener un descanso en el Señor, tener un descanso ahora de manera espiritual para alabar y también recibir la palabra del Señor. Les saludamos como siempre en el amor de Jesucristo, deseándoles que las bendiciones del Señor estén en sus vidas, y de manera como agradecimiento al Señor vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios. Bienvenidas, hermanas. Si algún hermano también se integra, bienvenido, hermano, y de esta manera juntos alabemos al Señor en este lunes donde podemos recibir fortaleza del Señor y de esta manera comenzar una semana con la ayuda del Señor. Si el Señor quiere, vamos a estar transcurriendo los días en nuestras labores, pero para la gloria de Dios. Así que después del saludo, hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración que lo encontramos en el Salmo número 108, versículos 1, 3 y 4. Versículos 1, 3 y 4, vamos a leerlo juntos. Ahí está en la pantalla. Queremos que todos y todas estén leyendo la Escritura sin ningún problema. La palabra del Señor dice de esta manera: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Amén. Amén. Encontramos en este pasaje a un Dios sabio, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que siempre su palabra es verdad, es inmutable, nunca falla. Por tanto, vamos a decirle como dice el salmista: mi corazón está dispuesto, oh Dios, de cantarte, alabarte, a ti cantaré en este lunes, y quiero rendirme a ti. Pero antes de esto, ofrezcamos este tiempo a Dios en oración, y ofrécele tu corazón, ofrécele tu vida, ofrécele tu ser, y dile: Dios, que nada me estorbe para estar en comunión contigo esta tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por la oportunidad y el privilegio que nos das de tener este tiempo de devocional en este lunes 7 de septiembre, que por tu misericordia hasta aquí nos has ayudado.
Gracias te damos porque nos das el privilegio y la oportunidad de estar de manera espiritual nuevamente cerca de ti, en comunión contigo, Padre Celestial. Y gracias porque nos das la oportunidad a través de los medios, a través de la línea, podemos también transmitir este tiempo de devocional y que tu pueblo, Señor, también pueda conectarse contigo, Padre. Rogamos que bendigas a mis hermanas, bendice a mis hermanos, las familias que están unidas ahí para también estar en comunión contigo a través de este devocional. Pedimos que abra sus corazones, abra sus entendimientos, de manera, Señor, que tu Espíritu Santo les dé el gozo de poder estar ante tu presencia, poder cantar juntos, poder reconocer tu gloria, pero también que en el momento que escuchemos tu palabra, también tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. A ti oramos, Señor, queremos decirte que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, oh Dios, en esta hora y que nos vaya guiando en todos los puntos que tenemos para la gloria de tu nombre y que, Señor, seamos dirigidos por ti. En tus manos nos depositamos y en tus manos dejamos este tiempo de devocional. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, amadas hermanas, juntos ahí en tus hogares. Lo puedes entonar en voz alta, con ese júbilo, con ese amor a Dios. Dice el canto: busca primero el reino de Dios. Número 517, ahí en tu himnario, pero también aparece en la pantalla para que no batallemos y escuchemos y sobre todo cantemos con corazón sincero este himno. Y no solamente cantemos por cantar, sino apliquemos lo que dice el canto, porque para eso es: busca primero el reino de Dios.
da el privilegio de poder decirle aleluya. Aleluya es un término de alabanza, es un término de reconocimiento a la grandeza del Señor. Así que podemos decirle, Señor, aleluya y bendito sea tu nombre. Vamos a continuar reconociendo la grandeza del Señor, ya que el Señor siempre nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y una de las maneras de buscar el reino de Dios, de entender el reino de Dios, precisamente es a través de la Escritura. Vamos a tener la lectura de esta tarde, amadas hermanas. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 24 al 29. Mateo, capítulo 7, 24 al 29. Vamos a leerlo juntos, amadas hermanas y hermanos. En la pantalla también aparece para que podamos juntos ver lo que el Señor dice en su palabra. Leamos, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendiendo lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Bien, vamos a meditar en estos dos últimos versículos. No vamos a tocar tanto la historia de la lluvia, de la casa, sino quiero que meditemos cuando dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso, hermanas, en este mes de septiembre vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Sencillo, pero que el Señor nos hable, y nuestra serie se va a llamar Enseñanzas del Maestro. Va a estar basado, vamos a darle un seguimiento al capítulo 5, algunas bienaventuranzas que vimos en el mes de agosto. Vamos a darle seguimiento, así que vamos a tener la oportunidad de ver las enseñanzas del Maestro. Ese va a ser nuestra serie en este mes de septiembre, y como subtema tenemos esta palabra: una cátedra de su enseñanza. Una cátedra de su enseñanza. Precisamente basado en este versículo, la gente se admiraba de su doctrina. La enseñanza del Maestro fue una cátedra. ¿Qué quiere decir una cátedra de su enseñanza? Una enseñanza perfecta del Maestro. Porque la palabra o el término cátedra, la palabra cátedra, tiene también mucha enseñanza. Palabra cátedra quiere decir profesor que ha cumplido ciertos requisitos para impartir conocimientos. Y Jesús es el maestro de maestros. Pero también la palabra cátedra quiere decir doctrina. Jesús es el maestro. Jesús compartió doctrina en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, comienza a compartir doctrina, y fueron doctrinas perfectas. Por eso nuestra enseñanza de hoy es
una cátedra de su enseñanza, una perfecta enseñanza del Maestro. ¿Y cuál es la enseñanza? Lo vamos a ver, pero antes hagamos una oración para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos das la oportunidad y el privilegio abrir tu palabra, que es nuestra única regla de fe y conducta, donde queremos seguir aprendiendo más de ti. Abre nuestros corazones y nuestros pensamientos para mirar las maravillas de tu ley. Pero no solamente, Señor, que tu palabra sea escuchada, que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica, Señor, porque muchas veces, Señor, podemos decir qué enseñanza tan bonita, pero de nada sirve si no lo aplicamos. Pedimos, Señor, que nos des ese espíritu de aplicación, Señor, porque sabemos que estamos en una lucha diaria, Señor, y de manera especial queremos pedirte que nos ayudes a ponerlo en práctica. Háblanos, Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una cátedra de su enseñanza está hablando de Jesucristo. Y también, como texto clave, lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Mateo, lo que vimos el mes pasado acerca de las bienaventuranzas, y este va a ser nuestro texto clave de hoy. Mateo 5:1, si lo pueden aprender, hermanas, lo vamos a decir 2 veces, si lo pueden aprender, qué bueno, porque de eso se trata. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Otra vez, amadas hermanas, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el versículo 2 agrega una parte, dice, y abriendo su boca les enseñaba. Por eso nuestro tema, repito, nuestra serie es la enseñanza del Maestro. Una cátedra de su enseñanza, una doctrina perfecta de la enseñanza de Jesús. Actualmente, amadas hermanas, hay gente importante en el mundo que se les reconoce, ¿verdad? Que podemos decir, yo no lo conozco en persona, pero es muy famoso, como los artistas, como algún actor de cine. A lo mejor tienes una persona que tú siempre lo tienes en tu mente por lo que es, por lo que hace, ¿verdad? Y se les reconoce. Por ejemplo, también en lo secular, en la escuela, usted puede decir, el maestro fulano es el mejor maestro de mis tiempos. Y puedes recordarlo, ¿por qué? Porque entregaba su vida a su trabajo, porque enseñaba tal vez con amor, con mucha paciencia. No fue de los maestros que a la primera se enojaba, te aventaba el borrador en aquellos tiempos, ustedes recordarán. Siempre recordamos a esas personas que dejaron huella para bien. Y entonces se les reconoce a esas personas. Y actualmente también hablando en términos de iglesia, a los predicadores, muchos predicadores también atraen mucha gente, a muchas multitudes. Por ejemplo, si un predicador que no es tan famoso, tal vez ni le ponemos atención, pero muchos hermanos tienen sus pastores, digamos, preferidos, ¿verdad? Y no estamos hablando aquí localmente, en la manera general, ¿verdad? Podemos escuchar, no, yo siempre escucho al pastor fulano, ¿verdad? Aunque no es de México, de otro país, pero por su enseñanza, por su forma de predicar, a veces nos llaman la atención. Pero también cuando alguien nos dice, no, escucha el pastor, no, es que nunca lo he escuchado, como que no, si no es famoso, no le damos atención. De manera que muchas veces así somos. Si un pastor hace cosas impresionantes, ¿sí? Es cuando la gente se mete más y se mete con él y está al pendiente de él. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona muy famosa.
Y no quiero hablar de los pastores, pero por ejemplo en Enlace hay muchos, pero que llaman solamente la atención, y mucha gente puede decir, es el que hace milagros, me gusta ver cómo hace los milagros, llama la atención. Pero ustedes recordarán que la Biblia dice que vendrán muchos falsos maestros que a muchos engañarán. Y aquí lo hemos dicho en la iglesia. No porque el pastor o una persona hable bonito, se desarrolla o pueda tener palabras bonitas al dar una predicación, no quiere decir exactamente es un buen predicador. Lo importante es la interpretación de las Escrituras. Pero a lo que vamos es esto. La publicidad ha creado a grandes predicadores que son tratados como artistas, como famosos, les piden autógrafos y muchos pastores se dejan llevar por la fama y empieza a subir el poder que Dios mismo les da y se empiezan a perder. ¿Has visto o has escuchado de algún pastor, verdad, que es famoso, que la gente le pide hasta autógrafos, que eso no debe de ser? Ya los convierten como dioses. Y eso es un error, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué los convierten como famosos? Simplemente por lo que hacen, por cómo hablan, etc. Pero tal vez no están hablando correctamente de la doctrina, solamente están dando palabras que el pastor le convenga en ese momento. Por ejemplo, hay muchos pastores que hablan de la prosperidad. Y la gente lo sigue, porque yo quiero, muchos pastores dicen, si siembras 50,000 pesos, el Señor te va a dar 100, y la gente se emociona y consigue los 50,000, y vámonos y vamos a darle al pastor, porque me dijo que vamos a prosperar. Dios no dijo eso en la palabra. Y entonces la gente se deja llevar. Pero yo quiero que veamos realmente el maestro de maestros que nos dio una perfecta enseñanza. Tenemos que volver entonces a la senda antigua para ver las enseñanzas de Jesucristo, quien con sencillez y con toda la autoridad que el Dios mismo le dio, no dejó pasar por alto muchas enseñanzas, sino dice, nos dejó verdades en el Evangelio, en su palabra, que nos deben llevar como creyentes a la humillación de nuestro yo. Y no de manera podemos decir, no caer en el egoísmo, sino que debemos de humillarnos ante Dios, debemos de exaltar a Dios. Contraria al humanismo, que es doctrina que busca el bienestar y la exaltación del ser humano. El creyente debe de exaltar a Dios. El creyente debe de humillarse ante Dios. Recordemos que ayer hablamos de la soberanía y de la autoridad de Dios y tenemos que sujetarnos a Él. Él es nuestro maestro. Tenemos que seguir sus indicaciones. Y dice la palabra, Jesús, el texto clave de hoy, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese es el capítulo 5, versículo 1. Subió al monte y se sentó. ¿Para qué? Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. Y ya después del versículo 3 de Mateo 5 comenzamos las bienaventuranzas y el sermón del monte termina en el capítulo 7 del pasaje que leímos. Después de que Jesús habla de muchos temas en este pasaje, por eso quiero enfatizar esto, hermanas. Dice, viendo la multitud Jesús subió al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y comienza la enseñanza, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7.
Y dice 28-29, otra vez lo voy a leer. Cuando Jesús terminó de hablar todas estas palabras y doctrinas, ¿qué hizo la gente? La gente se admiraba de Jesús. La gente se admiraba de Jesús. Nosotros debemos de admirarnos de Jesucristo como el Maestro de maestros. No debemos exaltar al ser humano, sino exaltar a Jesucristo. Por varias razones que ahorita lo vamos a ver. Dice, la primera razón en el versículo 29 de Mateo 7. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas simplemente decían, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué hacían tanto los escribas y los fariseos? Decían amar a Dios, pero rechazaban al prójimo. Mientras que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, y Él lo aplicó. Amó al Padre, cumplió sus enseñanzas, cumplió todo lo que el Padre le dijo, y también aplicó el amor al prójimo, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué encontramos en este pasaje que hemos leído? Sobre todo el versículo 1 de Mateo capítulo 5, es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Leímos un pasaje, capítulo 7, pues, para que nosotros veamos cómo reaccionó la gente después de que el versículo 1 de Mateo 5 dice que Jesús comenzó a hablar. Si tienes tu Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 1, tal vez ya te lo aprendiste de memoria, otra vez lo voy a repetir. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca Jesús les enseñaba. Primero, ¿qué encontramos en este versículo? Número 1, viendo la multitud. Viendo la multitud. Dice, Jesús vio la multitud que le seguía. Ahora, Jesús no ve la multitud como nosotros vemos a un ser humano. ¿Cómo vemos nosotros a un ser humano? Pues qué ropa trae, qué color de ropa trae, qué tipo de zapato trae, si anda con chanclas, si anda con short, si está peinado o despeinado. Eso es lo que nosotros vemos. Sin embargo, Jesús no nos ve como nosotros vemos a las personas. Jesús, en su omnisciencia, mira más allá de la persona. Jesús mira los corazones. Jesús mira las necesidades. Pero también Jesús mira nuestra ignorancia. Jesús mira nuestro pecado. Jesús mira nuestros errores. Su mirada omnisciente de Jesús capta también la atención de los que estaban ahí. ¿Qué atención? Había personas tristes dentro de esa multitud que había en ese lugar. Cuando Jesús dice, viendo la multitud, no nomás es, hay como 5,000. No, se refiere a algo más allá. Jesús está mirando los corazones de cada persona en ese momento. Jesús miraba cuáles eran sus necesidades, sus dolores, también sus pecados. Jesús miraba también quiénes son los que estaban tristes de corazón en ese momento, tanto por su pecado, pero también por todo lo que les estaba pasando. Amadas hermanas, si tienes una tristeza hoy, si algo te aflige, pero también si algo has cometido delante de Dios, que el Señor no le agrada, el Señor te lo está viendo. El Señor te lo ve. El Señor te está observando. Así como el Señor sabe tus necesidades, también sabe de tus errores. Y Jesús comienza, dice la palabra del Señor, viendo la necesidad. Comienza. Mira la multitud. Y Jesús, en esta primera frase, cuando dice viendo la multitud, Jesús observa algo más.
Jesús ve a estas personas como ovejas que no tienen pastor. Personas descarriadas, personas tristes sin que alguien les ponga esa atención. Dios ve a estas personas como campos que ya están blancos para la siega, como siervos que buscan también su propia gloria. Aquellos que también se sentían, yo sí puedo, el egoísmo de lo que hemos hablado en esos días. También Jesús ve como toda cabeza enferma y todo corazón doliente. También había personas enfermas, enfermos. Jesús ve todo eso y tuvo compasión, y por eso comienza a hablar, a enseñar muchos temas que tienen que ver para fortalecimiento espiritual, temas de consuelo, temas de ánimo. Y Jesús va en primer lugar, lo primero que quiere enseñar es el arrepentimiento. Por eso dice la palabra del Señor: viendo la multitud, Jesús observó muchas cosas. Han pasado más de 2000 años. Y estas enseñanzas, amadas hermanas, todavía resuenan y siguen pregonando para nosotros, porque es el evangelio de la verdad. Es la enseñanza perfecta de Jesucristo. Y es importante recalcar que Jesús, dice, estaba mirando al pueblo. Por una parte, Jesús estaba mirando al pueblo que Él ya había rescatado, a sus seguidores, porque también habla que sus discípulos se acercaron. Esta palabra viva y eficaz es la misma palabra para hoy, tanto para los cristianos y para los que todavía no se integran al camino y que Dios los está llamando. Pero el primer mensaje es para nosotros, los que ya conocemos la palabra. Y entonces Dios nos mira a nosotros, los que ya somos salvos, y ve nuestra necesidad espiritual, ve nuestros errores, pero también ve que nos vemos faltos, necesitados de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestro carácter, y por eso nos toca a nosotros reconocer nuestra condición y volver a Dios. Porque esta es la finalidad de Jesucristo. Cuando Dios dice, viendo la multitud, viendo sus necesidades, Jesús comienza a hablar. ¿Para qué? Para que la gente tenga ese cambio en sus vidas. Jesús no habló por hablar. Y la gente aceptó la palabra, aceptó los cambios, porque dice, la gente se admiraba de su doctrina. De manera que podemos encontrar en este pasaje la omnisciencia de Dios. ¿En qué? En el punto 1, viendo la multitud, no con ojos físicos, sino con ojos de la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que está aconteciendo en tu vida. Así que Dios también, así como observa tu tristeza, tu necesidad, también está observando tu error. Y Dios quiere que cambies esa actitud de arrogancia para su propia gloria, pero también para el beneficio de ti misma. Número 2. ¿Qué más encontramos en este pasaje? El mismo versículo 1 nos va llevando. Número 1, viendo la multitud. Número 2, subió al monte. Subió al monte. Cuando hablamos de viendo la multitud, dijimos, hablamos de la omnisciencia de Dios. Número 2 dice, subió al monte. ¿Qué quiere decir en términos teológicos subir al monte? Cercanía de Dios. Estar cerca de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento también un hombre se le dijo, sube al monte, que allá te daré mis palabras.
¿Recuerdan quién fue ese personaje? Fue Moisés. Fue Moisés que se le dio la indicación: Moisés, sube al monte Sinaí. Quiero que estés allá arriba. Ahora, ¿por qué Dios no le dio los 10 mandamientos, las dos tablas, ahí donde estaban, ahí en el valle? Lo pudo haber hecho. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: sube al monte. Y ese subir, en términos teológicos, repito, quiere decir cercanía de Dios, estar cerca de Dios, estar en comunión con Dios. Por eso, Jesús, dice la palabra, Jesús se subió al monte. Moisés sube al monte Sinaí y después trae la palabra de Dios para predicarle al pueblo. Debe ser pregonada, debe ser predicada a toda criatura. Y entonces Jesús, en este pasaje dice, subió al monte. A pesar de que era Dios, Él siempre se conectaba con el Padre, porque Jesús nunca habló cosas de Él mismo, aun siendo Dios. Siempre le pedía la voluntad del Padre. Cada vez que Jesús oraba, se acercaba al Padre. Antes de cada milagro que Jesús iba a hacer, oraba al Padre. Recordemos que los evangelios dicen que Jesús se apartaba para orar. Jesús se iba a un lugar aparte y oraba. La palabra monte se utiliza muchas veces en la Biblia y tiene entonces un significado muy relevante: cercanía de Dios, donde Dios transmite, da su palabra o envía su mensaje. En este caso, en la persona de Cristo. Jesús es la palabra misma. Recordemos que el verbo fue hecho carne y entonces dice, y esa carne habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Jesús se sube a un monte y comienza a hablar. Todos tenemos que reconocer que cuando vamos a hablar de las verdades evangélicas, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Todos aquellos hermanos que van a dar un tema, un estudio bíblico, tienen que acercarse al Espíritu Santo. Tienen que subir al monte, es decir, tienen que tener comunión con Dios para que Dios nos dé su palabra. Tenemos que pedir, acudir a Dios. Dios, ¿qué voy a dar? ¿Qué palabra quieres que le dé a tu pueblo? Enséñame, porque tú conoces los corazones. Tú conoces su ser, cómo están tus hijos, y sabes que esa palabra quiero que me lo des y voy a predicar. Subir al monte es símbolo, representa la cercanía de Dios. El mensaje que Jesús nos dejó en ese monte ha sido repetido y seguirá repitiéndose en el futuro, no importa las veces que sean. A pesar de las nuevas enseñanzas de la doctrina humanista que ponen al hombre buscando su bienestar, enseñanzas contrarias a las grandes doctrinas impartidas por el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, dice la palabra del Señor, esas enseñanzas humanistas serán derrotadas por la enseñanza verdadera de Jesucristo. Jesús subió al monte. Jesús estaba cerca del Padre, pero también esto simboliza que nosotros siempre debemos de acudir a Dios. Cuando tú leas la palabra de Dios ahí en tu hogar, que tenemos la lectura de cada día aquí en la iglesia, ¿qué es subir al monte? Antes de leer las lecturas correspondientes diarios, acércate y ora a Dios y dile, Dios, hoy nos toca leer tantos capítulos. Quiero pedirte sabiduría. Quiero que me abras mi mente y que yo pueda entender lo que tú me vas a enseñar hoy. Eso es subir al monte.
Y después, ¿qué encontramos? Número 3. Mateo 5:1. Seguimos en ese mismo versículo. Número 1, viendo la multitud. Número 2, subió al monte a orar. Y número 3, y sentándose. Y sentándose. Puede ser que se sentó en una piedra. Puede ser que se sentó en la tierra porque está en alto. Puede ser que alguien le llevó una silla. No sabemos. Pero es importante esto. Y sentándose. Ahora, hablando en términos teológicos, la palabra y sentándose simboliza toda autoridad. La autoridad de Dios. Recordemos que después de que Jesucristo fue clavado en la cruz, después de que Jesucristo fue muerto en la cruz, después de que Jesucristo es resucitado al tercer día de su muerte, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que el Padre lo exaltó y el Padre le dio toda la autoridad y se sentó a la diestra de Dios. La palabra sentándose es la autoridad de Dios. Jesús se sentó en ese monte para hablar con autoridad, para dar una cátedra de lo que significa el Evangelio, para dar esa enseñanza perfecta, enseñanzas que sirven ahora para nosotros, para volver de nuestra ignorancia y ser sabios en Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 3:18. O que salve su vida perdiéndola, dice Mateo 16:25. También Corintios dice, tristes pero gozosos, pobres pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero poseyendo todo. Es decir, podemos ser pobres materialmente, pero si tenemos a Cristo somos ricos, porque teniendo a Cristo en nuestro corazón, aunque no tengamos muchas cosas materiales, recordemos que el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me va a suplir lo necesario, y mientras tenga la presencia de Dios, eso debe de bastar. Y sentándose Jesús, comenzó a enseñar. La autoridad de Jesús siempre debe estar presente en nuestras vidas. Hoy el Señor quiere que volvamos a las sendas antiguas, es decir, para que nuestras almas hallen descanso, como dice Jeremías 6:16, acudamos a Dios en todo momento con humildad, reconociendo que Dios es omnisciente, que el Señor es nuestra autoridad, y que podamos decir, Señor, en mi necesidad, tú que tienes toda la autoridad para todas las cosas, si es tu voluntad, ayúdame, sácame de esta situación, o dame sabiduría para poder resolver esta circunstancia, o Señor, dame la sabiduría para tomar decisiones correctas ante tantas situaciones difíciles que estamos atravesando. Y el Señor nos va a dar luz, y vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir abriendo puertas en las decisiones que tomemos. No importa, hermano o hermana, sobre todo las hermanas, día de damas hoy, no importa qué problema tengas, no importa qué tanta necesidad material tengas en tu hogar, lo que importa es que Jesús quiere tu vida. Lo primero que Jesús quiere es tu corazón. Jesús vino para rescatarte y para que tengas vida eterna, no para que tengas en primer lugar la prosperidad material. El himno que entonábamos dice, buscad, ¿qué cosa, hermanas? Buscad primero el reino de Dios. Preocúpate, enójate en anhelar
las cosas, es decir, enójate porque hay cosas que todavía no tienes de Dios y Él te lo está ofreciendo. Enójate porque no estás dando ese paso, pero hoy es una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Señor, quiero acercarme a ti. Quiero buscar tu reino. Y la prosperidad material, el dinero, las cosas, que sean en segundo lugar. Pero que no sea el dinero, que no sean las cosas materiales, me estén agobiando, que me hagan enojar porque no tengo. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y su verdad. Y todo lo demás será añadido. Recuerda esto, hermana. Si hay alguien de ustedes se enoja mucho porque no tienen, porque les falta, siempre se andan quejando por las cosas materiales, Dios te dice hoy, el primer propósito que yo quiero en la vida es que me adores. Recordemos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Jesús nos dejó y vino al mundo para darnos vida eterna. Y si hay prosperidad material, qué bueno, pero que quede en segundo lugar. Y si no, el Señor nos va a seguir ayudando día a día. Debemos de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el supremo de Dios, bajo el soberano Dios y bajo el omnisciente Dios que conoce todas las cosas. Cuando yo reconozco a Dios, que es un Dios omnisciente, cuando yo reconozco a un Dios que es mi autoridad, cuando yo reconozco a Dios como mi Salvador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hicieron los discípulos? Número 4. Vinieron a Él sus discípulos. Vinieron a Él sus discípulos, dice el versículo 1. El versículo 1 nos ha enseñado 4 cosas en esta tarde. Vieron a Jesús como el omnisciente Dios, como el Dios que conoce las cosas, que es el maestro de maestros, que es el que tiene toda la autoridad. Su reacción fue, vinieron a Él. Se acercaron a Él, fueron donde estaba Jesús. Y si usted, hermano, esta tarde, con esta palabra, Dios te ha llamado a que entiendas que Él es nuestro Dios omnisciente, que conoce tu vida, conoce tu preocupación, pero también conoce tus errores. Si has reconocido que Dios es tu autoridad, y si tienes pocas cosas, obras materiales poquitas o cosas materiales pocas, pero si has entendido que Dios es tu autoridad y que tiene el control de tu vida, de todas las cosas, y que Él tiene todo el poder para cambiar las cosas, número 4, Dios te hace un llamado a que vengas a Él. Eso es lo que hicieron los discípulos. Vinieron a Él sus discípulos, dice el versículo 1. Dios nos llama a venir, hermanas, ante su presencia, reconociendo su majestad. No hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Dios no necesita nada de nosotros, eso que quede bien claro. Él sin nosotros o con nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Él, ¿saben qué? No somos nada. Por eso debemos de venir a Él con humildad, llegar al Señor con humildad, como el siervo mira la mano de su Señor, como dice el Salmo 123, versículo 2, y la sierva la mano de su señora hasta que tenga de ella misericordia. Debemos de venir con humildad. Tenemos que reconocer, como dice el Salmo número 100, ¿verdad? Versículos 3 y 4, tenemos que reconocer que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y tiene potestad sobre nosotros nuestro Dios, como lo dice en Lucas capítulo 3,
versículo número 16. No somos dignos de desatar la correa de su calzado. No somos dignos, mas sin embargo, Él se humilló. Se humilló tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y al tercer día se levantó de entre los muertos para que seamos dignos delante de Él, por sus méritos, no por nosotros. En la Biblia encontramos la petición de una madre para sus hijos. Una madre que le dijo a Jesús: Jesús, quiero que mis hijos, cuando estés allá en el cielo, estén a tu lado siempre. Esta madre deseaba que sus hijos ocuparan los mejores lugares con Jesús en el cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó claro que el lugar que debemos tener como discípulos del reino, nos dejó bien claro cuál es el lugar que debemos tener nosotros en el reino. Mateo 20, versículo 27-28, ahí está la respuesta de Jesús. Dice: el que quiera ser grande entre nosotros debe ser servidor, y el que quiera ser el primero entre nosotros será siervo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dice: primero preocúpense por entrar en el reino. Deben ser humildes en esta tierra, como Jesús mismo lo fue, y así exaltar el nombre del Señor. Allá en el cielo nadie va a ser el número uno, ni el último. Seremos iguales. Hermanas, para ir terminando la reflexión de hoy, no hay mucha diferencia en cuanto a nuestras necesidades actuales y a las que había cuando Jesús estuvo en la tierra. Seguimos siendo una multitud necesitada de las enseñanzas verdaderas del Maestro, de Jesucristo. El llamado del Señor en esta tarde es que tenemos que subir al monte, hermanas, buscando tener una relación personal diariamente con Dios. Una relación creciente, no una relación con Dios y nos vamos para atrás. No es para decir: hoy Dios te amo, te adoro, te doy la gloria, y al rato estoy portándome peor que los cristianos. No. Tenemos que subir al monte, buscar una relación creciente personal con Dios, sintiendo su poder, y de esta manera reconocer la autoridad de Jesús, la grandeza de Dios, y reconocer nuestra pequeñez delante de Él, por lo que debemos buscarle como sus discípulos, con todo temor y reverencia. Así que, hermanas, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Vengamos al Señor en esta tarde. Que el Señor nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar de este corazón duro que a veces tenemos, y que el Señor sea glorificado, y que tengas esa paz en tu alma que tanto necesitas, teniendo una relación creciente con Dios, viniendo a Dios con humildad y escuchando y practicando su palabra. Amén. Amén. Oremos, amadas hermanas, y que el Señor nos ayude a guardar y practicar el mensaje. Padre, gracias te damos esta tarde, porque nos has permitido, Señor, nuevamente, Señor, acudir a tu palabra, y también nos has permitido, Señor, comenzar una enseñanza más para nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude. Sabemos que Él siempre está dispuesto, nosotros somos los débiles, pero te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica, y que podamos reconocer tu poderío, tu autoridad, tu soberanía, tu omnisciencia,
y que nosotros nos acerquemos con humildad a ti siempre. Señor, bendice los corazones que escucharon tu palabra y permite que cada uno de tu pueblo, Señor, lo ponga en práctica para tu gloria y también para su bienestar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanas, antes de ir concluyendo, solamente les recordamos las actividades que tenemos como iglesia. Seguimos el día miércoles, si el Señor lo permite. Vamos a continuar con los estudios bíblicos a las 6 de la tarde. Así que tienes la oportunidad también de apartar este tiempo. Puedes invitar a algún familiar por teléfono que se conecte, denle la página de la iglesia y de esta manera extender el evangelio. El viernes, de igual manera, si Dios lo permite, tenemos el tiempo de alabanza y oración. Si tienes alguna petición, puedes enviarlo al número que tenemos, que ya conocen también, y orar por las diferentes necesidades. Así que a las 7 de la noche es un tiempo para orar y también para alabar el nombre del Señor a través de las alabanzas. Los sábados también ya sabemos, a las 4 de la tarde hay enseñanza bíblica para los niños. El ministerio Crece Infantil hace todo el esfuerzo, el trabajo para que nuestros hijos estén también conectados con Dios. A las 7 de la noche nuestros jóvenes también tienen su tiempo para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Así que les invitamos a tomar todas estas indicaciones, estos avisos para el bien de la iglesia y participemos en cada una de ellas. Y el domingo seguimos con el culto infantil. El ministerio Crece a las 11 de la mañana y a las 11:30 seguimos con nuestros devocionales de manera general y virtual en la iglesia. Son los avisos, hermanos. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y les invitamos en esta hora a recibir la bendición de nuestro Señor. Vamos a orar, amadas hermanas. Vamos a dejar este tiempo para que el Señor nos pueda dar de su paz en esta hora y que podamos descansar en sus manos. Así que vamos a orar, amadas hermanas, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a poner en las manos del Señor también a los enfermos y de esta manera recibamos la fortaleza de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque nos permitiste tener este tiempo de devocional en el cual nosotros nos sentimos gozosos, porque pudimos tener una comunión contigo nuevamente en este día. Te pido, Señor, que el resto que queda de este día nos sigas dando tu protección, tus cuidados, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga dando, Señor, la fortaleza que todos necesitamos, Padre. Oh Dios, en tus manos dejo a las familias, aquellos hermanos, hermanas enfermos, enfermas, Señor, que tú les traigas la fortaleza y la paz que necesitan, y si es tu voluntad, esa sanidad que también tu pueblo está esperando. Señor, por todos aquellos que también están con diferentes necesidades, rogamos para que tú seas con cada uno de mis hermanos. Oramos también por la familia de nuestra hermana Dora Hilda, Señor. También toda la familia tiene una necesidad, Señor. Están enfermos, Padre Celestial. Rogamos también en primer lugar para que traigas paz en el corazón de la familia de nuestra hermana Dorita. Y también pedimos que le dé la fortaleza, confiando en que tú puedes hacer grandes y maravillosas obras. Señor, que esta familia que está enferma, Padre Celestial, rogamos que tú también les des en sus corazones esa paz que necesitan y puedan confiar en ti como el Dios Todopoderoso. En tus manos los dejamos, Señor, y en tus manos queremos también dejar a todos aquellos hermanos y hermanas que también siguen orando por los enfermos. Señor, en tus manos nos depositamos y nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, recibiendo de tu bendición. Y ahora, mis amados hermanas y hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.
Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima transmisión. Amén.